Vamos con el bloque del tema 7, donde recuperamos el análisis sintáctico. ¿Mm? Dentro de teoría de recursos, el bloque de lengua y de los contenidos que aparecen. Como veis, tenemos gramática, la oración coordinada. ¿Qué es lo que es? Bueno, primero que vamos a retomar otra vez el análisis sintáctico, que yo sé que, bueno, que pues, tiene su dificultad, que pues, todo lo que me digáis lleváis razón. Pero hay que, no, a ver, no voy a decir, no, qué exagerado soy. Pues sí, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? La parte positiva, entre comillas, es, primero, que lo que vamos a estudiar, como decía, el contenido nuevo, yo creo que es fácil entenderlo y asimilarlo más rápidamente que otros. Y el análisis ya, la práctica que vamos a volver a empezar a hacer hoy, realmente es retomar lo que ya vimos, es decir, la identificación del sujeto, del predicado, de los complementos, etcétera. Es decir, retomar un poco eso y repasarlo, ¿no? Y volver a él. Pero vamos por lo nuevo, lo de la oración coordinada. Para ello, no descargo el PDF y tal porque, como comentaba la semana pasada Mamata y tal, y además lo digo ahí en eso de que dice nota, el enlace que aparece dentro del PDF ese ya no funciona, ¿vale? El que funciona es este que tenéis aquí, que nos lleva a una página donde se explica muy claramente, incluso yo creo que mejor que el antiguo enlace, ese que ya no funciona, donde explica, como digo, de forma sencilla y asequible, qué es eso de la oración coordinada y los tipos de oración coordinada. Aquí está. Bueno, vamos a ponerlo un poco más grande. Bueno, mira, hasta ahora, o hasta el tema 6, donde ya terminábamos de ver todo lo de las complementos del verbo, etcétera, nosotros analizábamos lo que llamábamos, que a veces yo comentaba, oración simple. ¿Qué quiere decir eso de oración simple? ¿Que es fácil? Bueno, había unas más fáciles y otras que no. No, oración simple era porque solo había un predicado con un núcleo. Hablando un poco más coloquialmente, solo había un verbo. Cuando yo decía, Juan fue al cine, caminaron todo el rato. Pues eso eran oraciones simples porque solo había un predicado. Fue un predicado con un núcleo del predicado. En el primero fue al cine, en el segundo caminaron todo el rato. Y así analizaba. Bien, a partir de ahora, y empezando con estas oraciones coordinadas, lo que vamos a analizar es lo que se llama la oración compleja, compuesta, como queramos. Y ya no van a aparecer, y ya no va a aparecer un solo predicado, sino que van a aparecer dos o más. De eso se trata la oración compleja o compuesta. Es realmente de la manera en la que hablamos, de la manera en que escribimos. Si analizáramos nuestros discursos, nosotros nos movemos con toda una sucesión de oraciones complejas, relacionadas entre sí, conectadas entre sí, más que simplemente con oraciones sueltas o sí. ¿Vale? Bueno, para nosotros las oraciones complejas, compuestas, van a ser aquellas que tengan dos predicados. Es decir, no vamos a hacer tres, cuatro. En el análisis, para ser prácticos, estas oraciones nosotros siempre las vamos a presentar con dos predicados. ¿Vale? Es decir, una oración con sujeto y predicado y otra oración al lado con sujeto y predicado. Así es como se van a presentar de forma gráfica. Eso serán las oraciones complejas. Hay varios tipos. En el tema 7, en este tema, vamos a tratar de las llamadas oraciones coordinadas. Que son las mejores, desde el punto de vista de las oraciones complejas o compuestas, para empezar a estudiar. ¿Vale? Que son las oraciones coordinadas. Voy por el ejemplo. Mira, esta página, una de las cosas más positivas que tiene es que ya nos dan analizada la frase, además analizada prácticamente como lo hacemos, casi que como lo hacemos nosotros. Digo, voy a empezar por el ejemplo. El portero saltó muy alto y paró el balón. ¿Cómo sé yo que es una oración coordinada? Perdón, ¿cómo sé yo que es una oración compleja? Porque no hay un solo predicado, hay dos. Hablando un poquito menos técnicamente, hay dos frases. Portero saltó muy alto, pero el balón. Están juntas, se presentan una detrás de otra. Oración compleja, compuesta. Perfecto. Ya tenemos el primer paso. Y a partir de ahora siempre van a ser así. Se acabó ver una oración solo. Dos Madre oraciones mía. juntas, una al lado de otra.
Siguiente paso. Ok, hemos dicho, hoy vamos a estudiar las oraciones coordinadas, que es la mejor puerta de entrada a las oraciones complejas. Ok, pero ¿cómo sé yo qué es coordinada? ¿Qué son las oraciones coordinadas? Mira, las oraciones coordinadas son dos oraciones que se escriben juntas, se dicen juntas, una al lado de la otra, y que cada una de ellas son independientes, es decir, tienen sentido completo por sí solas. Es como si se juntaran, bueno, pues porque les viene bien, porque para expresar el mensaje completo es mejor que estemos una al lado de la otra. Pero si estuvieran solas, si cada una fuera por su lado, tendría sentido completo si yo dijera, el portero saltó muy alto. Ok, hombre, bueno, no sé el partido y tal, pero yo sé que tal, que no sé qué, que se sube y tal, que le queda meter el gol, salta. O si yo dijera, paró el balón, pues lo entiendo perfectamente. Insisto, me falta el partido, etcétera, pero yo sé que el portero y tal, o una persona, le venía un balón y lo paró. Esas son las oraciones coordinadas. Dos oraciones que se juntan, que se unen, una detrás de otra, sí, gráficamente, pero que son independientes, que por sí solas, si se separasen, tendrían sentido completo. No dependen una de la otra para tener un significado. Esas son las oraciones coordinadas. ¿Vale? Hay diferentes tipos de oraciones coordinadas. Todas las oraciones coordinadas, da igual el tipo que sea, siempre van a ir unidas por lo que llamamos un conector o un nexo o una conjunción, como más coraje te dé. Pero siempre va a haber al menos una partícula que una las dos oraciones. Y esta partícula pues se va a situar en medio, como ese nexo, como su nombre indica, de unión. Fijaos aquí, ¿cuál sería la partícula aquí sin haberte explicado nada más? Y, ¿Cuál sería ese nexo de unión? y, Y ahora te cuento algo más, pero y el portero saltó muy alto y paró el balón. Eso es lo que hace que se una. Pues eso son las oraciones coordinadas. Eso es un elemento de la oración coordinada. Dependiendo del nexo que una las dos oraciones, vamos a tener diferentes tipos de oraciones coordinadas. Es decir, diferentes relaciones entre esos dos tipos de oraciones. A veces son relaciones porque son dos ideas que se unen o la segunda frase se opone a la primera, pero tendrá que ser el conector que se ponga en medio el conector, el nexo que una la frase, la que me diga a mí qué tipo de oración coordinada es y por tanto cuál es la relación que se establece entre las dos. ¿Vale? De manera que en lo que vamos a hacer ahora dentro de un rato cuando empecemos a analizar, cuando tengamos que analizar estas oraciones, lo primero que haré será, por supuesto, distinguir oración 1, oración 2. El conector, el nexo, lo marcaré con un círculo. E inmediatamente el siguiente paso, antes ya de ponerme a analizar los componentes y los complementos, diré oración coordinada tal, oración coordinada cual. Porque simplemente con ver el conector me dirá el tipo de oración, el tipo de relación entre el tipo de oración coordinada, el tipo de oración, perdón, el tipo de relación entre ambas oraciones. ¿Vale? ¿Por ahora ok. bien? ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Sí, 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 sí. Venga, pues vamos a ir viendo entonces eso que decía. Insisto, esta página está bastante bien, yo creo que mejor que la que había antes porque está como bastante claro. Bueno, primer tipo, las oraciones copulativas, que es el término que utilizamos también cuando hablamos de ser, estar o parecer. Bueno, estas oraciones coordinadas se unen entre sí, pero no añaden ningún tipo de significado, sino que simplemente, en lugar de ir por separado, hay un nexo que las une. Y es como si primero una y luego la otra. Y ya está. No hay ningún tipo de relación especial, no hay ningún tipo de significado extra. Sino que dos oraciones que se pueden utilizar por separado se unen y se unen con un conector, con un nexo que llamamos copulativo. ¿Cuáles son esos nexos? Hombre, pues los más comunes son I, P, que es lo mismo, pero cuando la palabra que viene después empieza por I, y ni, que tiene un elemento, un significado negativo. Ahí tenéis otras como junto con, además de, amén de. ¿Qué ocurre con esas? No lo vamos a ver, no lo vamos a utilizar nosotros porque requieren formas no personales, ¿no? Además de y un infinitivo, etcétera, ¿vale? Así que es eso,
aparecen ahí y está perfecto, pero nosotros nos vamos a centrar en los tres primeros. Y, y ni. Fijaos en el ejemplo, que es como el de antes. Vendí el coche y me compré una moto. Perfecto. Sujeto, verbo, complemento, y lo tenéis analizado. Sujeto, predicado verbal, etcétera, etcétera. El conector, el nexo copulativo. Y después la otra. Y me compré una moto. Hay un síntoma, mirad, un síntoma nominal, complemento indirecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se unen sin nada más. Vamos a ver otro ejemplo, porque quiero que veamos una cosa con uno de esos conectores. Ya pido disculpas por la letra porque, insisto, hay algún rollo con la pizarra en este ordenador nuevo y entonces las cosas no salen como yo quiero. Pero bueno, voy a esforzarme para que se entienda lo mejor posible. Fijaos en la siguiente frase. Ni olvido, Ni perdón. ni exactamente, ni perdono ese pecado tú. Parece de una copla. Sí. Bueno, insisto, a partir de ahora va a haber dos predicados, dos núcleos de predicados, unidos por un conector. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es identificar la frase dejando a un lado los conectores. Una primera frase sería olvido, ¿no? Sí, tal cual solamente, entonces yo podría poner así. ¿Vale? Oración 1. Y la otra, perdono ese pecado tuyo. ¿Vale? Como oración 2. Ok. Primer paso para empezar a analizar oraciones coordinadas es identificar las dos frases dejando a un lado el conector. Veis que he dejado afuera ni y ni. Sí. Antes he dicho, las oraciones coordinadas, sean del tipo que sea, van conectadas por al menos un conector. Bueno, pues hay algunos, entre ellos, por ejemplo, el ni, que tienen o que son lo que se llaman correlativos. Es decir, que aparecen delante o al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Se repiten dos veces. Se repiten una vez. Pero no hay problema. Es lo mismo que si solo aparecieran. Lo único que tengo que hacer es marcarlos con un círculo. Bueno, con lo que parezca un círculo, no con esta chorrada que yo estoy haciendo. Y, sí, claro, es que ya digo. Y nada, poner nexo o conector. ¿Vale? Cuando yo ya identifico, aíslo el nexo, o como en este caso, el nexo que aparece de forma correlativa, insisto, cuando aparece de forma correlativa aparecerá dos veces, una delante de cada una de las oraciones. Cuando yo ya aíslo el nexo, ya puedo puedo identificar el tipo de oración coordinada. Y entonces, pues, por un lado, en una parte donde sea, yo pondré oraciones, porque es plural, porque son dos, no es una. No me ponga oración coordinada. Oraciones coordinadas, ¿vale? En este caso, Copulativa. copulativas, efectivamente. Porque yo sé, por lo que me explica Javier, por lo que me dice la página, que ni es una oración coordinada copulativa. Y ahora ya, pues paso a analizar. Vale. Primera frase, voy frase por frase, y hago ya lo que hago siempre. Sujeto y predicado. Olvido el sujeto, pues yo, pero como está omitido, pues nada, igual. Sujeto omitido. Sujeto omitido, yo. Ok. Cuando eso aparecía, recordad, quiere decir que todo lo que me queda de la oración era predicado. Por lo Predicado. tanto, olvido. Esto que voy a hacer ahora no tiene ninguna novedad, es todo igual, ¿eh? Predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Olvido. Olvido. Por lo tanto, es predicado verbal. Y ahora recordad que yo decía, bueno, una vez que yo identifico el predicado y el núcleo del predicado, recordad primero ver si hay directo, ver si indirecto y así. Bueno, aquí es que no hay nada más. Por lo tanto, predicado verbal intransitivo. Ya no hay nada más, ¿vale? Y ya tengo la oración hecha. Oración 2. Sujeto predicado. Igual, el sujeto omitido, pues nada, lo pongo por aquí. Sujeto omitido, yo. Mirad, esto que voy a decir no es una regla exacta, pero sí es muy habitual. Como las oraciones coordinadas suponen dos oraciones que se unen
sin ningún motivo especial, sino simplemente añadir información, primero digo una cosa, luego digo la otra, es habitual que ambas compartan el mismo sujeto. ¿Vale? No es una regla exacta, no significa nada, pero simplemente, bueno, pues comentar alguna característica. Es habitual, insisto, que las oraciones coordinadas copulativas tengan el mismo sujeto, como ocurre aquí. Como el sujeto emitido es yo, todo lo que me queda es predicado. Pues igual, ¿no? Todo lo marco, predicado. El núcleo del predicado es perdono, por lo tanto, predicado verbal. Como aquí sigue alguna palabra más, pues sí puedo esperar para ver si es transitivo o intransitivo. Bueno, predicado verbal. Primero, complemento directo. ¿Hay un complemento directo? Yo creo que sí. Pues sí, Sí. lo perdono, Pecado. ni lo perdono, ese pecado tuyo, todo junto, ese pecado tuyo, lo perdono, Ay, ni lo perdono. Vale, perfecto. Claro, porque si no, ¿qué sacaría fuera o qué quedaría fuera? no, no, si es que yo tengo una guerra con el complemento directo y es que es una Mm. guerra, no consigo. Ay, no, que las guerras son muy malas. Sí, la verdad es que Eh, sí. por lo tanto, complemento directo, no hay que decir nada más, predicado verbal transitivo. Transitivo. ¿Ves? Es que yo eso sé que cuando hay complemento directo es transitivo, cuando no es transitivo, pero es que yo, Perfecto. es que no me entra en la cabeza lo de cuando hay Recordad, recordando es, porque para eso es esta explicación y tal, el complemento directo era o un sustantivo que hablaba de un objeto o de algo que no era persona, o o sea, un sintagma nominal, perdón, que hablaba de un algo, un objeto o algo que no era un individuo, como por ejemplo aquí ese pecado tuyo. O bien un sintagma preposicional que empezaba con y que se refería a una persona, que el sustantivo que acompañaba a era una persona, que además se situaba justo directamente detrás del núcleo del predicado. Si veis Claro. esas pistas, para confirmarlo, recordad, sustituirlo por lo, la o los, las, dependiendo del número del sustantivo, si es singular o plural. Si concuerda, si al sustituirlo tiene sentido, complemento directo. ¿Vale? Vale, vale, Bueno, pero bueno. bueno, la práctica, seguiremos intentando. Sí. Bueno, estas serían las oraciones coordinadas copulativas, que son, digamos, como el tipo así. Luego tenemos las oraciones disyuntivas. Bueno, las disyuntivas son aquellas oraciones coordinadas que se unen, dos oraciones que se unen, y que nos ofrecen, como dicen ahí, dos posibilidades distintas, dos alternativas. Una u otra, que tú quieras. Pero tienes dos alternativas, dos posibilidades diferentes. Como, digamos, existe esa disyuntiva, el tener que elegir una u otra, es por eso que los nexos son o, u, y me quedaría con él. Porque, perdón, y o bien, no, para no confundirlo. O, u, que es lo mismo que o, pero cuando la palabra que viene a continuación empieza por o bien el conector, o bien, así tal cual. ¿Estudias en la universidad o trabajas en el hotel? Bueno, esto es el tradicional, estudia o trabajas, esto está ya más pasado de moda que el TVO, pero bueno. Hoy ya directamente te mandan un mensaje al Instagram, ¿no? Mira, que si quieres, cacho. Uy. Bueno, ¿estudias en la universidad o trabajas en el hotel? Pues hay dos posibilidades. O haces una o haces otra. ¿Vale? Es lo que viene a ser la disyuntiva y demás. Vale, bueno, esas son las oraciones disyuntivas. Las distributivas. Bueno, aquí las distributivas lo que nos dicen no es que haya dos posibilidades, bueno, sí, hay dos posibilidades, pero que son alternativas. Es decir, que a lo mejor una pasa primero y otra pasa después. O hay veces que hacemos una o a veces que hacemos otra. ¿Vale? En las disyuntivas era como o tiene que ser una o la otra, las dos a la vez no. En las distributivas es que de repente primero haces una y luego haces otra, o en algunas ocasiones haces una y en otras ocasiones haces otra. Distribuye, alterna. Bueno, tenéis ahí hay conectores, pero yo me quedaría con los dos últimos. Ya, ya, bien, bien. Fijaos que en el caso de las distributivas, ¿vale? La,
los conectores son correlativos. Ya, bien, bien. Es decir, que aparecen al principio de la primera frase y al principio de la segunda. Ya ríe, ya llora. Bien ríe, bien llora. O sea que alternando o uno u otro. ¿Vale? Las distributivas. Las adversativas. Bueno, pues las adversativas son aquellas en las que la segunda oración compone, o mejor dicho, expresa una oración opuesta a la primera. La primera oración me dice algo y la segunda, lo que me cuenta la segunda es lo contrario, se opone a lo que me dice la primera. Los conectores más comunes son pero, aunque y también sin embargo. Excepto, sí, no, pero ya digo, sobre todo pero, aunque y sin embargo. Fijaos en el ejemplo. Hice el examen, pero suspendí. La segunda se opone a la primera, es decir, yo hice con toda la ilusión del mundo, había estudiado, pero suspendí. ¿Vale? Eso diré yo después del examen. ¿Cómo, Robertina? Digo que eso diré yo después del examen. No, mujer, esto no va a decir eso. No, no. Siempre que se hace el examen, creo que ha aprobado. Estoy seguro. Y ya está, claro. Refuerzo positivo. Esta Bueno. frase me tiene, vamos. Nos autoengañamos, no pasa nada. Vamos a ver otro ejemplo de esto porque hemos dicho, bueno, y así lo estáis viendo en todos los ejemplos de oraciones coordinadas que estamos viendo, ¿no? Con una oración, el conector y otra oración. O conector, primera oración, conector, segunda oración. Pero se puede presentar, y por eso este ejemplo, con una leve diferencia. Fijaos, la frase dice, construyeron un nuevo hospital. Ahora pongo un punto y digo, sin embargo, Adversativa. ajá, coma, espera, voy a quitar esto que si no, lo voy a poner por aquí abajito. Sin embargo, no me va a caer. No fue abierto, bueno, puede decir por el gobierno. Bueno, imaginad que aquí pone por el gobierno, por el ayuntamiento, por lo que queráis, ¿vale? Para que quepa todo en una línea. Bueno, como decía Almudena, efectivamente, claramente yo veo sin embargo, pues es una oración, esas son oraciones coordinadas, disyuntivas. Para que veáis y demás, es que aquí la diferencia es que pongo la primera frase, pongo un punto y luego pongo sin embargo, porque esa es la manera habitual de que el conector sin embargo se presente. ¿Vale? Pero Que no, Javier, has dicho disyuntiva. no, adversativa. Ah, vale. Digo, ya me he liado. Vale. No, versativa, Javier, adversativa. Vale. Entonces, lo digo para que, bueno, que si aparece ese punto y detrás del conector, que no cambia para nada el análisis, sino que, bueno, es la forma de presentarse. Vais a ver ahora que el análisis, pues igual que las otras. Recordad lo que estamos diciendo con las oraciones coordinadas. Primero, distinguir las dos oraciones. Pues la primera sería, construyeron un nuevo hospital, ¿no? Eso sería oración 1. El conector lo dejamos al lado. Como yo lo he identificado rápido, lo puedo hacer. Sin embargo, y lo que me queda no fue abierto por el gobierno, oración 2. Madre mía, qué chulo. Ya puedo decir qué tipo de oraciones coordinadas es, ¿no? Entonces diría aquí abajo, oraciones coordinadas adversativas. ¿Vale? Ok. Y ahora, pues pasaría a analizar. Oración 1. Sujeto, no está. Es omitido, ¿no? Vale, pues lo pongo por aquí. Sujeto omitido, construyeron, pues ellos. ¿Vale? Como siempre que hay un sujeto omitido, todo lo que me queda es predicado. Núcleo de ese predicado. ¿Construyeron? Por lo tanto, predicado verbal. Como es predicado verbal, sugiero lo de directo, primero, indirecto, etcétera, para saber. Un nuevo hospital. ¿Complemento directo?
Lo construyeron. Sustantivo se refiere a en este caso a un lugar, va detrás, lo sustituyo por lo construyeron. Perfecto. Complemento directo. Predicado verbal transitivo. Transitivo. Venga, pues ya tengo la primera oración. Vamos con la segunda. No fue abierto por el gobierno. Sujeto, pues está Omi- omitido. Sí. Ello, él, lo que sea, pues igual, ponemos por aquí. Que referirá seguramente al hospital. Bueno, vamos a poner él. Por lo tanto, todo lo que queda, predicado. Núcleo del predicado, Abierto. No fue abierto. fue No sé. abierto. El no tal, pero el predicado es efectivamente fue abierto. Ese es el núcleo del predicado, perdón. Es una pasiva. Fue abierto. El verbo ser y un participio, en este caso del verbo abrir. Abrir. Ese es el núcleo. Recordad que decíamos que los verbos pasivos o que los núcleos, los predicados pasivos, pues eran predicados verbales, ¿vale? Los seguíamos poniendo de esa misma manera y que eran siempre intransitivos. Entonces yo decía, predicado verbal intransitivo, ¿vale? Es decir, que en el caso de los predicados, que el núcleo era pasivo, la diferencia era, o lo peculiar, lo que hay que tener en cuenta es que se componían del verbo ser más un participio, como ocurre aquí, fue abierto. Y que era muy habitual, como ocurre aquí, que al ser un predicado pasivo, o sea, perdón, que el núcleo del predicado era pasivo, insisto, siempre predicado verbal intransitivo, y que si inmediatamente, sobre todo hacia el final de la frase, veíamos un sintagma preposicional con la preposición por, eso era el complemento agente, como lo tenemos aquí por el gobierno. Bueno, pues lo pongo así, complemento agente, que era, digamos, la persona, institución, etcétera, que llevaba a cabo la acción, ¿no? El gobierno no abrió el hospital, el hospital no fue abierto por el gobierno. Y solo me queda no, que recordad, siempre que aparezca no, es un complemento circunstancial de negación. Iba a decir de modo. Bueno, pero de negación. Madre de Dios. Vale. Estoy en shock. Bueno, así quedaría en este caso esta oración, estas oraciones coordinadas adversativas. Vale, y solo me queda ya un tipo más, que son las llamadas explicativas. Como su nombre indica, la segunda oración explica, aclara, detalla la primera. Después del conector se introduce la segunda oración y esa, insisto, aclara y nos explica la primera. Por ejemplo, mi padre es un buen médico. O sea, es una eminencia. Es habitual que en este caso, como pasa en el ejemplo, el conector de la oración explicativa vaya entre comas. ¿Vale? Es una obligación, etcétera, pero es habitual. ¿Vale? Por lo Es tanto, decir. ay, perdón, sí, que los Porfa. conectores. Sí, que Sí, te estoy copiando. que yo ya voy allá, me emociono. Yo es que me emociona, de verdad, yo vivo esto con una facilidad. Claro, como tú ya te lo Es sabes. decir, es decir, o sea, esto son los conectores más comunes, los que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? No nos vamos a complicar mucho más. Es decir, o sea, esto es, pues esos conectores, que son conectores de oraciones coordinadas explicativas, es habitual que vayan entre comas, como estáis viendo que ocurre en el ejemplo. ¿Vale? Entonces decía, los tipos de oraciones coordinadas, pues empezando al revés, las explicativas, las adversativas, distributivas, disyuntivas y copulativas. La mejor manera de repasar esto es asociar cada tipo a un conector. ¿Que me acuerdo del significado de las relaciones que introducen? Ok, pero lo importante, porque yo no te voy a preguntar qué tipo de relación introduce, eso me lo dices con el tipo de oración coordinada, de oraciones coordinadas. Estudiate el tipo, el nombre y el conector. Y veis que para cada un tipo utilizamos 2 o 3 conectores como mucho, no más. ¿Vale? Ya está. Bueno, que es poco. Bueno, Vale, venga, preguntas, comentarios. Bueno, pues ahora toca lo que toca, que es
Practicar. pues practicarlo, así tal cual. Y además el ejercicio si entregáis, ¿no? El ejercicio de lengua de esta unidad, pues tiene un ejercicio de esto, ¿no? De analizar oraciones correctas. Bueno, en lugar de hacerlo como otras veces, por un poco por cómo está la pizarra, te pongo todas las oraciones y tú las analizas, vamos a ir analizando oración por oración, ¿vale? Y si nos queda alguna, pues ya continuamos la semana que viene. ¿Vale? Pongo la oración, la analizáis. Ay, ¿Ha pasado algo? Uy, bueno, pongo la oración, o la oración en este caso, la analizáis y luego las corregimos, ¿vale? Pues venga, vamos con la primera. Juan ha estudiado para el examen. Perdón, que se va a separar. Ha estudiado para el examen. E Inés le ha ayudado. Pues venga, vamos a ir analizando esta primera hora. Juan ha estudiado para el examen e Inés le ha ayudado. Distinguir primero cada oración, marcar el conector o los conectores si es correlativo y ya analizamos oración 1 y analizáis oración 2. ¿Vale? Vamos a ver.
¿Qué tal? Yo ya lo tengo. Ujú. ¿El resto Sí. podemos corregir? Sí, vamos. Venga. Bueno, pues primera, segunda oración. Primera oración, ¿cuál sería? Juan ha estudiado para el examen. Venga. Entonces yo marco así, grande. Oración 1. Oración 2. Uy, perdón. ¿Qué hago? Dios mío. Oración 1. Oración 2. Inés me ha ayudado. Inés le ha ayudado. Inés le ha ayudado. Perfecto. Pues oración 2. Y tenemos ahí el conector, que es E. Por lo tanto, yo digo que son oraciones coordinadas. ¿De qué tipo? Copulativas. Copulativas, efectivamente. Como decía en la explicación, E es igual que que el nexo I, Y. Lo que ocurre es que E se sitúa cuando la palabra se utiliza, cuando la palabra que viene justo después empieza por I, e Inés, es decir, I, Inés. ¿Vale? Vale, pues vamos entonces a analizar. Sujeto de la oración 1. Juan. Ha estudiado. Perdón, que me he ido al verbo. Sintagma nominal, sujeto, porque es sujeto expreso, Juan, núcleo. Núcleo. Todo lo que me queda, ha estudiado para el examen, predicado. ¿De qué tipo? Verbal. Ok, porque el núcleo es, Ha estudiado. muy bien. Pues venga, me queda para el examen. He Chun, chun, puesto chun, chun, complemento chun. circunstancial de finalidad. Pero no sé. ¿Y alguna otra opción? Complemento directo. Complemento directo no puede ser porque los complementos directos son, recordad, o un sintagma nominal que se refiere a un objeto o a un algo, o un sintagma preposicional que empieza por la preposición a. Al empezar por la preposición para, excluye la posibilidad de que sea complemento directo. Yo he puesto complemento ¿Vale? indirecto, pero no estoy muy seguro. No, en directo yo creo que no. Ok, indirecto pudiera ser porque, bueno, Porque lo empieza estudió. por para, ¿ok? Pero ¿qué lo excluye, Rubén? ¿Por qué no puede ser indirecto? Porque no habla de una persona. Los complementos Ah, verdad. indirectos Cierto. pueden ser un sintagma preposicional con para, pero tiene que ser una persona. Para Juan, para mí, para... Por lo tanto, lo que ha dicho Mari Carmen, efectivamente, de complemento circunstancial de finalidad sería la opción adecuada. Y por lo No me tanto, lo creo. eh, No me lo creo. predicado verbal Muy bien. intransitivo. Ha sido de chorra. Predicado verbal intransitivo. Vale. Siguiente oración. Sujeto. Inés. No, yo he Inés. puesto Inés. Ah, vale. No, Ay, perdona, claro. que me voy siempre al verbo. Es que yo siempre empiezo con el No, verbo. Tengo la manía de. espera. El Citar verbo. el sujeto. El predicado le ha ayudado. Núcleo del predicado. Ha ayudado. Por lo No, tanto, ayudado. es un predicado verbal. Vale. Y solo me queda le. Le. Bueno, Determinante. Complemento indirecto, ¿no? y sí, aquí complemento indirecto, Madre claro mía. que sí. No puede ser No tiene otra puesto cosa. nada. ¿Cómo que no? No, Puede mira. ser, según mi cabeza. Complemento indirecto. ¿Es indirecto Complemento o indirecto, directo? claro. Indirecto. Ay, directo. Recordad que la prueba, el pronombre con el que, que utilizábamos para la prueba, para comprobar que un sintagma preposicional era complemento indirecto, era le o les. Aquí simplemente ponen el le, Ayudado. no me ponen el Vale. complemento. Pues, como si dijera Inés ha ayudado a Juan. Inés Inés le le ha ha ayudado. ayudado. Por lo Vale, tanto, vale. complemento indirecto. Pero cuidado, predicado verbal intransitivo, porque no hay directo. Complemento ¿Vale? directo, sí. Ok. Bueno, vamos allá, vamos allá. Venga, vamos con otra. Borro esta, ¿vale? Para que, bueno, para que nos ocupe la pantalla y tal. Sería la siguiente. A ver, que salga el cursor. Aquí. Los clientes siempre tienen la razón, aunque sean desagradables.
Bueno, pues si alguno de vosotros trabajáis en comercio o contacto con el público, pues sabéis que desgraciadamente es así. Ah, Bueno, bueno, efectivamente. Bueno, Rubén, que bueno, hay de todo, ¿no? bueno. Me callo Rubén, porque que muchas veces dices, es que no leen. sí, Saben los precios y no leen, entonces no tienen la razón. totalmente, totalmente, de verdad. Yo me pongo en la posición de cliente y a veces somos de un Sí. impertinente Nos vemos los precios que la baratos y persona, nada, y se explica por sí claro, solo. claro, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Chico, que esa persona está trabajando, un poquito de... Bueno, Pero algunos van a descargar su frustración ahí con Sí, sí, eso. total, efectivamente, total, total, sí. total. Así Doy que, fe. bueno, pues vamos a ello con el análisis. Ahora no sé escribir. Yo ya estoy. Por mí, cuando puedas. ¿Qué tal el resto? Caramba, un poquito más. Yo también. Sí. Sí, Ya no nos va a dar tiempo a más, ¿eh? Quiere decir que esta es la última que vamos a hacer. Aquí en la clase, digo, hoy. ¿Corregimos entonces? Especificamos que va a haber Sí, sí. más. No. Yo ya no me pillo los dedos. No, que a veces, que otras veces no especifico ciertas cosas y luego ha habido un pollo ahí que no. Que no, que no.
Bueno, Vaya. vamos entonces, como digo, oración 1, oración 2. Oración 1 sería Los clientes siempre tienen la Tienes razón. razón. perfecto. Bueno, como veis esto que estoy poniendo énfasis de oración 1, oración 2, que no es difícil hacer, es muy importante, ¿vale? Es el primer paso, pero es muy importante porque delimita cuáles son esas oraciones, esas unidades que tenéis que analizar, las separa, ¿vale? Pero es importante, aunque sea evidente, ¿vale? Es decir, que en un principio en las coordenadas no va a haber mucho problema, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, es importante. Los clientes siempre tienen la razón. ¿Y la oración 2? Sean desagradables. Vale. Venga, pues oración 2. Y el conector en este caso sería aunque, con lo cual las Vale. oraciones coordinadas serían Adversativa. Adversativas. adversativas. Ok, porque la segunda se opone a la primera. Los clientes siempre tienen la razón. Sujeto, Los clientes. ok. Sintagma nominal, sujeto, núcleo, clientes. El Clientes. núcleo es clientes, ¿eh? Sí. Todos los clientes, recordad el sujeto expreso, núcleo, cliente. Y lo que me queda, siempre tienen la razón, pues predicado, núcleo, Siempre. Tienen. tienen. Ah, pues yo he puesto siempre. Vaya. No, siempre no es un verbo. Ya. Por lo tanto, es un predicado verbal. Ahora veremos y tal. Pues venga, ¿qué más? Recuerda, La siguiendo un poco, razón. Ya me he descuadrado. Complemento directo. además de ser un periódico, es un complemento directo. La Sí. tienen, siempre la tienen. Por lo tanto, predicado verbal Transitivo. transitivo. Ok. Y me queda siempre, Complemento de tiempo. muy bien, Circunstancial. complemento Del circunstancial tiempo. de tiempo. Muy Efectivamente. bien. Este Ahí lado le está. he tenido todo bien, no me lo creo. Genial. A ver el otro lado. ¿Y los? ¿Ha quedado y los? No, es lo que decía Topericane, Ah, que no me he cuando enterado. analizamos el sujeto, Sí. o cualquiera, solo identificamos el núcleo, el sustantivo Vale. que es el núcleo. Todo lo demás que le rodee o que le acompañe, me da igual. Vale, Eso mejor. sería un determinante, ¿no? Que si queréis ya Sí. sabéis que lo podéis tener. Pero, vale, la siguiente oración sean desagradables. El sujeto, Sea, ¿no? pues, Omitido. Otra vez la he entendido. Ellos. Ahora, perdona, yo es que me voy por los cerros. ay, no, céntrate. Estoy un poco. Ellos o Carmen. ellas, ¿no? Ellos o ellas sean desagradables. Es decir, que todo lo que queda es Predicado. un predicado. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado? Sean. Sean, sí. Por lo tanto, el predicado es Verbal. no, el No, verbo es ser nominal. es nominal, ser, Nominal. claro, Nominal. sean, de ser Desagradable atributo. desagradable el atributo, porque en cuanto que nos encontramos con un predicado nominal, si justo detrás del núcleo de ese predicado va un adjetivo, casi que al 99% es un atributo, ¿vale? Por lo tanto, sean desagradables, desagradable el atributo, predicado Verbo nominal. ser, estar y parecer. Exactamente. Perfecto. Madre mía, ¿ves? Pues ya está. Pero yo el otro tenía fatal. Me he ido, yo me he Bueno, liado. a ver, cuando esto aparezca en el examen, pues yo no, a ver, lo que se corrige es y lo que se puntúa es lo que esté bien. Si la primera Ya. está bien y la segunda está mal, pues la primera está bien y eso ahí tienes puntos. La segunda no, pero la primera sí. O al contrario, ¿no? Claro, Claro, mejor no siempre, arriesgarse si no estamos. siempre valorad lo positivo que tenéis, ¿eh? Siempre valorarlo así y para que veáis un poco, bueno, pues que se avanza, que os acordáis de cosas, que no es que esto haya salido nuevo y no nos suene nada, ¿vale? Vale. Ok. Bueno, volviendo un momento al aula virtual, a la sección de lengua, si vais abajo, esta es la sección de lengua del tema 7, ¿vale? Donde está ese enlace de las oraciones coordinadas. Bueno, pues abajo del todo de la sección de archivos tenéis un PDF con oraciones para analizar y con el solucionario, que dice oraciones, ejercicio, oraciones coordinadas, tema 7 con solucionario. Aparte de la actividad, aparte de las que hagamos aquí, ahí tenéis un PDF con varias oraciones
y con el solucionario, ¿vale? Para que Guay. sigáis Para que no practicando. nos aburramos. Eso, por total, si qué tenéis que hacer. Si no, Ah, como si no tuvierais nada que hacer, ¿verdad? venga. Entonces, ¿el ejercicio obligatorio de hasta el 24 de lengua es de esto? Sí. Sí, ¿no? Sí, Es todo de esto. justo tenéis también ese ejercicio, un pequeño dibujo, ¿no? De una, o sea, una oración unas oraciones coordinadas analizadas según lo que hemos visto aquí, pero bueno, es lo mismo. O sea, justo lo que hemos hecho aquí, justo lo que se ha hecho en esta clase, es lo que hay que hacer con ese ejercicio de oraciones coordinadas. Ah, genial. Vale, ¿Vale? Vale. vale. Perdona, ¿No? que ayer Sí. tengo una duda en la tarea de literatura. Ok, pues un momento, perdona, En Marta, pregunta 3. voy a cortar aquí. Vale.